ya sea su opinión o su gusto. Yo en este caso le voy a poner nuevamente lo que ocupé, que es justamente la empresa comercial ABC Limitada, que nos muestra el balance parcial ajustado, el balance parcial al 31 de diciembre de 2011. Y nuevamente, como estamos en lo que es justamente auditando el rubro del disponible, entonces nos enfocamos plenamente en este sector. Lo que es el tema de cuentas por activo fijo y depreciación acumulada de activo fijo, eso todavía no. Eso justamente se está viendo en lo que es el examen final, que ya han ido avanzando con el licenciado, pero eso plenamente del examen final, nada que ver con el segundo parcial, que en este caso solamente es del activo disponible. Y nos enfocamos plenamente en lo que son los montos, que indica Caja Moneda Nacional de Bolivianos 7.000, Caja Moneda Extranjera Bolivianos 9.870 y Banco 17.000, que hace un total de disponible de ¿cuánto? De 33.870. Entonces nos enfocamos plenamente en esto y vamos a lo que nos dice el enunciado, que aquí nos indica que examinemos las siguientes observaciones en la cuenta de Caja y Banco. Empezamos con lo que es justamente el inciso A, que nos dice acerca del arqueo sorpresivo de Caja con posterioridad al cierre del 31 de diciembre de 2011. Nos indica que los saldos recontados han sido de bolivianos 6.250. Aquí un punto a tomar en cuenta, en este caso nos dice que se determina que la diferencia encontrada es responsabilidad de la cajera. Entonces, por lo tanto, aquí nos da a entender que va a haber un faltante, ya que si desde aquí lo analiza y compara, el saldo según la auditoría es de bolivianos 6.250, que comparándolo con el saldo según la empresa es menor. Y ya les había dicho que todo lo que es el saldo según auditoría es lo que importa o prevalece más. ¿Por qué? Porque estamos verificando cuál es el saldo real. Entonces, vamos a lo que es a nuestros cálculos auxiliares antes de registrar el asiento de ajuste y hacemos lo que es la comparación respectiva, tanto lo que hay en la empresa como lo que hay en la auditoría. En este caso, como les comentaba, hay 7.000 en la empresa, pero en la auditoría lo que se ha recontado es realmente 6.250, haciendo una diferencia en este caso de 750 bolivianos que interpretamos como un faltante. Ya, ahora, para que estos 7.000 lleguen a 750, entonces hay que disminuir el saldo de Caja Moneda Nacional según la empresa. Y entendemos que los activos incrementan y disminuyen por el lado del haber. Y como queremos que esto disminuya a 6.250, por lo tanto, lo colocamos al lado del haber. Y el asiento de ajuste sería el siguiente. Si se han dado cuenta, ahora faltando sobrante va al lado del debe, que en este caso sería como un gasto, mientras que Caja Moneda Nacional, como está disminuyendo, va al lado del haber, porque justamente hay un faltante. Y aquí la glosa lo hacemos denotar, que es el ajuste por faltante en la cuenta de Caja Moneda Nacional. Y antes de pasar al siguiente punto, no nos olvidemos que aquí, por el tema del faltante, nos dice lo siguiente, que la diferencia encontrada es netamente responsabilidad de ¿quién? De la cajera encargada. Entonces, a la cajera hay que descontarle de su sueldo, pero en vez de usar anticipo de sueldo, vamos a ocupar la cuenta de cuentas por cobrar cajera, la cual se le va a descontar ¿cuánto? 750 bolivianos el faltante. Y la cuenta de faltante o sobrante, en este caso, va a lo que es al lado del haber por justamente los 750 bolivianos. Y como glosa, colocamos lo que es el ajuste, ¿por qué? Por regularizar el faltante. Ya esto con lo que corresponde al punto del inciso A, que es justamente por el tema del arqueo, y el faltante por el tema de cobrar a la encargada, que en este caso es la cajera. Ahora, pasando a lo que es el inciso B, nos indica la empresa nuevamente aquí, en este caso yo le puse ABC Limitada, presenta al 31 de diciembre del año 2011 el saldo de Caja Moneda Extranjera, que es el siguiente. Nos indica que hay un ingreso de $1.400 y
y el tipo de cambio en este caso es 7.05. Haciendo en bolivianos lo que es el monto de 9.870. Pero ahora auditoría nos dice lo siguiente, que el tipo de cambio al final del periodo, según la auditoría, fue de bolivianos, ¿cuánto? 6.85 por $1. Entonces nos pide lo que es actualizar la dicha diferencia. Entonces vamos a lo que son justamente nuestros cálculos auxiliares para hacer la comparación y los mayores respectivos. Aquí tenemos lo que es según la empresa, según la auditoría nuevamente. Este caso de ingresos según la empresa era ¿cuánto? 9.870, que igualmente está reflejado en lo que es el enunciado, en el balance parcial según la empresa. Ahora, nos indica que según la auditoría, los ingresos de $1.400, ahora tenemos que actualizar por el tipo de cambio que auditoría ha recontado, que en este caso fue de ¿cuánto? De 6.85. Y nos sale el monto de ¿cuánto? De 9.590 bolivianos, haciendo la diferencia de ¿cuánto? De 280, que justamente por el tema, como les estaba comentando anteriormente, todo lo que es auditoría es lo que importa. ¿Por qué? Porque estamos justamente verificando lo que se ha hecho en contabilidad. Entonces, si auditoría me indica que realmente en el saldo de caja moneda extranjera había 9.590, entonces debo ajustar mi saldo según la empresa. Este caso correspondería a disminuir para que llegue a justamente los 9.590. Nuevamente, planteamiento de los activos. Todo tipo de activo aumenta por el lado del debe y disminuye por el lado del haber. Entonces corresponde colocar los 280 al lado del haber para que disminuya. Entonces el asiento de ajuste sería el siguiente. La cuenta que les indicaba diferencia de cambio ocupamos ya sea para un gasto o para un ingreso, dependiendo en este caso si el saldo en moneda extranjera, ya sea de caja o banco, incremente o disminuya. Pero en este caso, como nos está planteando que el saldo según la empresa tiene que disminuir en 280, por lo tanto corresponde colocar al lado del haber la cuenta de caja moneda extranjera, y diferencia de cambio se interpreta como un gasto, y sabemos que los gastos son cuentas de saldo deudor, que hace referencia a que son del lado del debe. Entonces colocamos los 280 diferencia de cambio al lado del debe, y como glosa colocamos lo que es el ajuste por regularizar la cuenta de caja moneda extranjera. Ya. Entonces, seguimos con el siguiente punto, que ya el inciso C nos indica que la conciliación del banco, en este caso era el Nacional. Aquí, después que acabemos la ayantía, lo voy a corregir el enunciado y se lo voy a pasar nuevamente. Aquí es la conciliación del Banco Nacional, nos incluye lo que es un cargo pendiente de que en este caso es un tipo de gasto bancario, y nos indica que es justamente las comisiones bancarias por bolivianos 1.540 que la empresa no contabilizó o se olvidó. Entonces, como ya sabemos qué tipo de gasto bancario es, vamos a lo que es justamente el registro de la cuenta. Aquí ya no hay necesidad de hacer cálculos auxiliares, porque solamente es netamente el tema de ajustar las cuentas. Y en este caso, porque se trata de unas comisiones bancarias, ocupamos justamente la misma cuenta. Comisiones bancarias, que es una cuenta de gasto, y sabemos que las cuentas de gasto tienen saldo deudor, es decir, van al lado del debe, y por lo tanto también se calcula lo que es su crédito fiscal del 13%. ¿Contra qué cuenta? En este caso, como estamos pagando por tema de comisiones bancarias, ocupamos la cuenta del Banco Nacional de Bolivia, que abreviado es BNB, por los bolivianos 1.540, a los cuales obviamente sacamos lo que es el neto del 87% y el 13% respectivamente. Y como glosa colocamos que el ajuste, ¿por qué? Por comisiones bancarias que no fueron contabilizadas. Ahora, el inciso D es otro tipo de gasto bancario, que en este caso nos indica que el extracto bancario de la cuenta corriente muestra un
cargo bancario. ¿Por qué concepto? Este caso se trata de qué? De un talonario de cheque, que es otro tipo de gasto bancario muy distinto a las comisiones bancarias. Y por un monto de bolivianos 470. Entonces no va a ser la misma cuenta de comisiones bancarias, sino en este caso para el tema del talonario de cheque ocupamos la cuenta de gastos bancarios, ya no comisiones bancarias. Esto por si acaso es fijo, así que no va a variar aquí. Solamente el tema es analizar qué tipo de gasto bancario es. En este caso, la chequera siempre va a ocupar lo que son la cuenta de gastos bancarios, mientras que comisiones bancarias va a ocupar la misma cuenta, en este caso comisiones bancarias. Aquí es nomás justamente lo que es el tema de analizar, no hacerlo así mecánicamente, ¿ya? Entonces, ocupamos la cuenta de gastos bancarios, también lo que es crédito fiscal nuevamente, contra la misma cuenta del Banco Nacional de Bolivia, que es la cuenta corriente con la que estamos pagando los 470 por el tema de la chequera que no fue contabilizada. Y aquí repetimos lo que es el neto del 87% y el 13% para el tema del crédito fiscal, respectivamente. Ahora, pasando al inciso E, aquí se presenta lo que es el primer asiento de ajuste por tema de intereses. Nos indica, el Banco Nacional nos debitó en nuestra cuenta corriente intereses por bolivianos 1.370 que no registró contabilidad. Entonces, analizamos y planteamos lo siguiente. Como nos indica que el banco nos está debitando, entonces hace referencia a que el banco justamente se está cobrando de nuestra cuenta corriente. Es decir, nos está haciendo pagarle por tema de intereses. Entonces, como estamos pagando intereses al banco, vamos a ocupar la siguiente cuenta, que es intereses pagados. Y sabemos que intereses pagados es una cuenta de gasto. Y los gastos tienen saldo deudor, es decir, van al lado del debe. Por lo tanto, el planteamiento para el asiento de ajuste es el siguiente. La cuenta de intereses pagados al lado del debe por justamente los bolivianos 1.370 y como estamos pagando intereses, ocupamos la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia al lado de él. A ver, ¿por qué? Porque estamos pagando, justamente. Glosa, en ajuste por intereses que no fueron contabilizados. Ya, no hay mucha complicación aquí, más que todo que el tema de analizar. Porque si lo hacen mecánicamente, pues no van a notar este planteamiento de qué cuenta ocupa aquí, si intereses ganados o intereses pagados. Y aquí, como les digo, netamente es analizar y observar qué indica, o sea, qué está procediendo aquí. En este caso, nos plantea que justamente se está debitando, que hace referencia nuevamente a lo que es que el banco nos está cobrando a nosotros, no nos está pagando, ¿ya? Entonces, seguimos. Inciso F. Nuevamente la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2011. La empresa deposita la venta del día por cuánto bolivianos 2.850 en la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia. Pero pasó algo, que se registró erróneamente por la empresa en la cuenta corriente del Banco Económico, que no correspondía. Entonces aquí nuevamente solamente sería un asiento de ajuste en el cual tenemos que dar de baja lo que se transfirió al Banco Económico y eso transferirlo justamente a la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en este caso, como se trata de activos, sabemos nuevamente que el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y como queremos dar de baja lo que estaba en el Banco Económico, entonces colocamos la cuenta del Banco Económico al lado del haber, al igual que son los 2.850. Y en este caso, como estamos transfiriendo a la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia, por lo tanto corresponde colocarlo en el lado del debe, por los mismos 2.850. Y como glosa, el ajuste por regularizar la cuenta del Banco Nacional de Bolivia. Ahora, el último punto que nos indica, el Banco Nacional de Bolivia nos acreditó a nuestra cuenta corriente intereses por
bolivianos 1.750 que no registró contabilidad. Entonces, vamos a analizar nuevamente. Aquí nos indica que se acreditó y entendemos que por decir acreditó hace referencia a que el banco en este caso nos va a pagar, es decir, que nosotros como empresa vamos a cobrar lo que es intereses. Y en este caso, cuando cobramos intereses, ocupamos la cuenta de ingresos llamada intereses ganados. Y sabemos que todo tipo de cuenta de ingreso aumenta por el lado del haber, es decir, tiene lo que es saldo acreedor. Entonces, ya no va a ser lo mismo que aquí, que estábamos pagando intereses, sino va a ser de la siguiente forma. Que en este caso, como estamos ganando intereses, esos intereses ingresan a la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia por el lado del debe, por los 1.750 bolivianos. Y la cuenta de interés de ingresos, que es intereses ganados, aumenta por el lado del haber. Y como glosa, el ajuste por intereses que no fueron contabilizados. ¿Ya? Aquí no hay mucha complicación, como vieron, es justamente lo que es el tema del faltante, que es lo nuevo, que a diferencia del anterior modelo era sobrante, pero en este caso nos dio lo que es un faltante. Y aquí justamente nos indica que para regularizar lo que es el tema del faltante se le cobra a la cajera con la cuentas por cobrar. Y aquí el tema de diferencia de cambio, lo que pasó fue que en vez de incrementar incrementar lo que es su valor, en este caso disminuyó por el tema del tipo de cambio, a lo que es justamente actualizar la dicha diferencia. Y lo demás de aquí se repite lo mismo, pero en este caso, como les decía, hay que ver qué tipo de gasto bancario corresponde aquí. En este caso es comisiones bancarias. Aquí, qué tipo de gasto bancario es. En este caso trata de la chequera, que es por el talonario de cheque. Y aquí el tema de intereses. Nuevamente, como les repito, es solamente analizar qué está pasando aquí o qué está procediendo con las palabras claves de debitar o cargó. En este caso, al decir debitar o cargó, hace referencia a que nosotros estamos pagando al banco por tema de intereses. Y a diferencia del otro que justamente dice acreditó, o puede también decir lo que es abonar, en ese caso hace referencia a que el banco nos está pagando a nosotros por tema de intereses. Ya no nosotros, sino estamos justamente cobrando intereses que hemos ganado. En cada planteamiento, dependiendo, digamos, de qué está pasando, se ocupa las cuentas de intereses pagados como intereses ganados. Y ahí es solamente analizar, y en este caso, si fuera débito, como justamente aquí pasó, hacemos lo que es el asiento de intereses pagados contra Banco Nacional de Bolivia. Pero si estamos ganando intereses, ocupamos el planteamiento siguiente, que es Banco Nacional al debe contra intereses ganados. Eso es solamente el único detalle que hay que analizar aquí en estos modelos, que es el tema de intereses y los tipos de gasto bancario. Nada más fuera de lo normal. Entonces, como ya hemos completado lo que son los asientos de ajuste, pasamos a lo que es la planilla de llave o sumaria. En este caso, nuevamente, aplicamos los principios de ente, del principio de periodo y principio de moneda de cuenta. Aquí me olvidé para ajustar esto, queda 2011. Ahora, el código se mantiene el fijo el mismo. 1 punto para activo, 1.1 para lo que es activo corriente, disponible, y 1.1.01 para caja. Y esto aquí va variando dependiendo de cada cuenta. 1.1, punto 2, punto 3, ya eso no hay mucha complicación aquí, que solamente se mantiene fijo el mismo tipo de código para cada cuenta. Activo corriente, disponible, caja, es justamente de donde lo sacamos, pues justamente del enunciado que está aquí. Como les había dicho, vamos a hacer un énfasis aquí. Solamente aquí nos vamos a justamente plantear y fijar. Ya. Entonces hemos copiado lo que estaba en el balance parcial de la empresa. También copiamos lo que son sus mismos montos, que en este caso eran 7.000, 9.870 y
17.000, que hacía un total de 33.870. También colocamos lo que son los folios respectivos. En este caso son múltiplos de 5 para cada uno. Folio 5 para Caja Moneda Nacional, folio 10 para Caja Moneda Extranjera y folio 15 para Bancos Moneda Nacional. Ahora, tema de ajuste. Ya no vamos a ocupar el lado del debe, sino vamos a ir directo al lado del haber. ¿Por qué? Porque si hemos visto, se ocupa, en este caso, como era un faltante, la cuenta de caja disminuye, al igual que también lo que es la cuenta de Caja Moneda Extranjera. Y como no hay más de un movimiento, por lo tanto no corresponde hacer lo que es un mayor, sino solamente verificar nuestros asientos de ajuste, que en este caso el saldo de Caja Moneda Nacional solamente ha tenido un movimiento, que en este caso es del lado del haber, no ha tenido más movimiento. Entonces, copiamos los mismos 750 al lado del haber y luego verificamos lo que es la cuenta de Caja Moneda Extranjera, que solamente también ha tenido un movimiento, que es por 280 bolivianos por el tema de la diferencia de cambio. Entonces colocamos los 280 bolivianos. Ahora aquí, para el tema de bancos, sí ocupamos lo que es el mayor, porque no ha habido más de un movimiento. Entonces, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, sí o sí corresponde lo que es el mayor. Ahora, veamos lo que hay en el lado del debe. Estos 2.850, ¿de dónde salen? Pues verificamos los asientos de ajuste y son justamente, ¿por qué? Por la transferencia de la venta errónea del Banco Económico al Banco Nacional de Bolivia. Luego, los 1.750, ¿de dónde salen? Verifico, son justamente porque tema por intereses ganados, que hace un total de ¿cuánto? De 4.600 bolivianos. Ahora, lo que son del lado del haber, tenemos ¿cuánto? 1.540, ¿por qué concepto? Verifico. Aquí está, por el concepto de comisiones bancarias. Luego, 470, verifico por qué concepto, en este caso es por la chequera que no fue contabilizada. Luego, estos 1.370, verifico de dónde disminuye, en este caso es por el tema de los intereses pagados. Y ahora, por último, los 2.850, que es justamente del asiento por el tema de la transferencia errónea para la venta del día, que es justamente el Banco Económico, los bolivianos 2.850. Lo copio aquí respectivamente y saco el total del saldo del haber, que en este caso es 6.230, que nos hace una diferencia de ¿cuánto? De 1.630 bolivianos. Entonces, coloco respectivamente, tanto en el lado del debe, el total, como el lado del haber, los 4.600 y 6.230. Y aquí también no nos olvidemos de los totales. Y ahora saco lo que es mi nuevo saldo ajustado de Caja Moneda Nacional, que en este caso son 6.250, que nos indicaba auditoría. Lo mismo también para el tema de Caja Moneda Extranjera, 9.590 es el nuevo saldo ajustado según la auditoría. Y bancos, en este caso, es de ¿cuánto? De 15.370, que corresponde justamente a los 17.000, más lo que está en el lado del debe, menos lo que está en el lado del haber. Si quieren, vuelta para aquí lado del cálculo para que se guíen. El saldo al inicio, más lo que estaba en el debe, menos lo que está en el haber, 15.370. Y ahora saco lo que es mi nuevo saldo ajustado, que en este caso es de 31.210. Y no nos olvidemos lo que es el método de verificación, que en este caso es restar lo que había el saldo inicial y lo que hay en el saldo ajustado, que en este caso son de ¿cuánto? 2.660 bolivianos. Esto lo voy a ocupar cuando ya complete lo que es mi balance parcial ajustado. Aquí todavía no comprobamos la verificación, pero ya. Entonces, ahora también no nos olvidemos, muy importante, lo que son las marcas de auditoría. Colocamos la respectiva llave. También lo que son las marcas de verificación, que hace referencia a que nosotros como auditores
hemos verificado respectivamente las dichas cuentas, al igual que también lo que es el tema de totales. Colocamos la M y la T justamente que hace referencia a ¿qué? A los totales. Y nuevamente, con el tema de la fuente, alcance y conclusión, como les había comentado, dicho, esto al ser muy extenso, puede llevárselo ya resumido así a lápiz, pero obviamente para que no pierda mucho tiempo escribiendo. En fuente, como les había dicho, la fuente hace referencia a de dónde estamos sacando la información, que en este caso estamos sacando del balance general, libros de contabilidad, sumas y saldos, mayores diarios o analíticos, y también lo que es el tema de arqueo. Ahora, lo que es alcance. Como justamente estamos haciendo lo que es una auditoría financiera y entendemos que el concepto de auditoría financiera es básicamente aquella auditoría que se hace a los estados financieros. Es decir, que tiene un límite de solamente a los estados financieros, pero en este caso, como estamos haciendo justamente el rubro del activo disponible, solo tiene límite a lo que son las cuentas de caja o banco. En este caso, por el tema del alcance, ¿ya? Ahora, en conclusión, solamente se explica qué principios y normas contables he aplicado. En este caso hemos aplicado principio de ente, principio de ejercicio, que es justamente al periodo de ejercicio contable, principio de moneda de cuenta, que es justamente al tipo de moneda corriente del país, principio de exposición, estamos expresando lo que es la planilla de llave, y en la objetividad que estamos haciendo un énfasis justamente en las cuentas ajustadas de caja y bancos, ¿ya? Ahora, para el tema de normas contables, aplicamos norma contable 1, ¿por qué? Porque estamos aplicando los PCGA. Norma contable 2, ¿por qué? Porque estamos haciendo los respectivos ajustes posteriores al cierre del ejercicio contable. Y la C, que es justamente por el tema de la diferencia de cambio. Ahora, pasemos al balance parcial ajustado. Nuevamente, principio de ente, principio de periodo o ejercicio y principio de moneda de cuenta. Y aquí, como les decía, nos enfocamos plenamente en el disponible de activo corriente, que es donde ha habido la variación. En este caso, ha disminuido todos sus montos, mientras que cuentas por cobrar, inventarios, activos no corrientes, activo fijo y depreciación acumulada, activo fijo, se mantienen sus mismos montos. ¿Por qué? Porque no han sufrido variaciones, ya que no estamos auditando todavía lo que son justamente las cuentas por cobrar, inventario y los activos fijos. No estamos todavía auditando, solamente estamos auditando lo que es el disponible. Entonces, aquí de balance nuevamente les explico que no hay mucha complicación más que solamente copiar lo mismo que estaba en mi enunciado, en este caso lo que había hecho según la empresa, copiar lo mismo y también los mismos montos, a excepción de aquí. Aquí no copio los mismos montos, ¿por qué? Porque ha sufrido lo que es la variación respectiva que está demostrado en lo que es mi planilla de llave. Entonces, aquí lo que es caja, moneda nacional, extranjera y bancos, copio lo mismo pero de la planilla de llave. Los mismos 6.250, 9.590 y 15.370. Copio lo mismo y también lo que es el nuevo total del disponible, que en este caso fue de 31.210. Nuevamente aplico lo que son mis marcas de auditoría respectivas, mis tics de verificación que hace referencia a que yo como auditor he verificado estas cuentas debidamente. También lo que es la llave, la M inclinada y lo que es justamente la T, haciendo referencia a totales. Lo demás lo copio lo mismo, y aquí nuevamente saco lo que es mi nuevo total activo porque ha sufrido una variación. Sumo el total de disponible, sumo el total de cuentas por cobrar, sumo el total de inventarios, sumo inversiones, sumo la diferencia entre el saldo real del activo fijo, 55.000, y sumo cargos diferidos. En este caso, nos da un nuevo monto total activo de ¿cuánto? De 144.710. Entonces, estos 144.710 los copio aquí para hacer justamente
mi verificación respectiva. ¿Y cuánto había inicialmente? 147.370. Entonces, copio lo mismo también para verificar mi segundo método de verificación. Entonces, saco la diferencia entre el inicial con el ajustado y sale exactamente lo mismo. Entonces, corroboro de que lo que he sumado está debidamente calculado, porque me sale lo mismo que la diferencia de lo que es el disponible al inicio con lo que es su saldo ajustado. También lo que es el tema de total activo al inicio con su saldo ajustado. Lo mismo sale. Esto, como les comentaba, es netamente para ustedes verificar, pero ya después, al momento de presentar el examen, tienen que borrarlo porque al licenciado no le gusta que pongan esto. Solamente les indica que lo usen, digamos, en ese momento y después lo borren. ¿Ya? Entonces, como hemos verificado que está bien mi nuevo saldo total activo, no me olvido por completo justamente lo que es firmar el debido estado financiero. ¿Por qué? Porque al firmar estamos corroborando de que como auditores damos la certeza de que este estado financiero ha sido debidamente auditado por nuestra persona. Por lo tanto, firmo respectivamente. Y nuevamente hago recalcar aquí que no se olviden de firmar. Ya, jóvenes, no se olviden. ¿Por qué? Porque no es mentira lo que les digo, que afecta hasta 10 puntos, aunque lo hayan hecho perfecto todo. Pero si estos se olvidan de firmarlo, les resta 10 puntos de esos 100 que debían ser perfecto. ¿Ya? Tomen en cuenta, aquí no les digo así de nomás por decir, sino es justamente porque sí afecta. ¿Ya? Entonces, ya hemos completado lo que es nuestro balance parcial ajustado y nos falta solamente un punto, que es justamente las recomendaciones de control interno. ¿Para qué cuenta? En este caso, para la cuenta de banco. Entonces, voy a lo que son mis recomendaciones y, a diferencia de las de caja, estas son un poco más extensas porque el tema de las cuentas corrientes y caja de ahorro no es algo así muy como para tomárselo a la ligera. Necesita tener su control respectivo de diferentes formas. En este caso, vamos leyendo. Nos indica que la primera recomendación: la apertura de cuentas corrientes bancarias y los diferentes tipos de caja de ahorro en entidades financieras deben ser autorizadas por quienes, por los niveles jerárquicos o personal con la autoridad necesaria. Aquí hace referencia a que debe haber la autorización respectiva del gerente general o de los socios de la alta gerencia, además que también un personal con la autoridad necesaria, que puede ser en este caso el jefe del área de finanzas o el jefe de área de presupuesto. Solamente esas personas deben autorizar. El siguiente punto nos indica: los desembolsos mediante cheques deben ser autorizados por la empresa y deben estar adecuadamente registrados, que en este caso la empresa debe revisar y autorizar respectivamente dichos desembolsos con su registro debido. Luego, el punto 3 nos indica que no se debe permitir que solamente una persona maneje una operación bancaria desde su inicio hasta su culminación sin que exista un punto intermedio de control. Luego, el punto 4 hace referencia a las políticas de fianza personales para todos aquellos empleados que manejen cuentas bancarias, que en este caso nos hace referencia a que aquellas personas que manejen lo que son las cuentas corrientes o caja de ahorro, en caso de que haya algún movimiento extraño o se haya desaparecido un monto que según el extracto estaba debidamente registrado, por lo tanto, esa persona encargada asume dicha desaparición del desembolso, porque está plenamente a su responsabilidad. Lo mismo que es con el tema del arqueo, ¿no? En este caso, la cajera encargada asume la responsabilidad por el tema del faltante, y aquí lo mismo, para el tema de las cuentas bancarias. Ahora, el punto 5 nos indica las cuentas corrientes y cajas de ahorro que deben estar, obviamente, al nombre de la entidad jurídica, en este caso, a la persona jurídica de la empresa, ¿no? No puede estar al nombre del gerente general, tampoco puede estar al nombre del presidente
de justamente la alta gerencia. No, tienes que estar plenamente al nombre de la empresa, que en este caso es persona jurídica. Luego, punto 6, que nos indica que es recomendable que exista por lo menos 2 firmas autorizadas para el manejo de cuentas bancarias. Aquí justamente para el tema del control, que pide 2 firmas de gente autorizada, que ya les dije que pueden ser el gerente general, los socios de la alta gerencia, al igual que también el jefe de un área, que en este caso el jefe de área de finanzas, etc. Ahora, el punto 7 nos indica que se debe elaborar un reporte diario de saldos de cuentas corrientes de cheque a manera de control por parte de la misma empresa. Luego, 8. Aquellos cheques anulados deben ser archivados junto al talonario de la chequera con el nombre o leyenda anulado. Todo esto con el propósito de ¿qué? De verificar la secuencia numérica cuando efectuemos lo que es la conciliación bancaria respectiva. El punto 9. Cada cheque que emita o gire la empresa deberá estar respaldado con la documentación correspondiente. Ya, siempre, digamos, en todo se aplica lo que es la documentación correspondiente del respaldo, porque es la manera de verificar que eso está debidamente autorizado y legalizado. Y luego, por último, el tema del punto 10. Aquellos cheques devueltos por tema de vencimientos o que han sido cancelados deben ser perforados y conservados junto al talonario de cheque. Y eso corresponde a todas las recomendaciones para la cuenta de banco. Nuevamente, mi recomendación aquí es justamente que esto pueden llevárselo ya hecho, pero obviamente a lápiz, no a lapicero. Tomen en cuenta eso, porque si llevan a lapicero es obviamente que lo han copiado, o sea, se interpreta, digamos, que lo han copiado, obviamente, pero si lo llevan hecho de lápiz, pues un poco la disimulan. Y el tema, digamos, de cómo expresarse, nuevamente les recomiendo que cada uno tiene una forma diferente de expresarse para recomendar o dar su criterio propio. Entonces, apliquen sus propias palabras y pueden resumir, digamos, o sea, no vayan al punto claro de cada recomendación. También así a manera, digamos, de hacerlo muy diferente a su propio estilo. ¿Ya? Eso con lo que es el tema de recomendaciones para la cuenta banco. Y con eso concluimos lo que es el modelo de examen banco. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Por si acaso, no, si tiene la pregunta que si lo voy a pasar, sí, lo voy a pasar, no se preocupen de eso. Ni bien acabe la ayudantía, voy a pasar lo que es el Excel para que lo tengan y puedan practicar por su cuenta. ¿Ya? Pero, en este caso, ¿alguna pregunta o duda que tengan antes de lo que es cerrar la ayudantía respectiva? Pregunten lo que sea, no tengan pena, jóvenes. Porque como les digo, preguntar en el examen es mucho más grave por el tema del tiempo, ya que no van a tener el tiempo suficiente para plantearse y pensar que uno, digamos, como yo, que yo justamente voy a estar presente controlando lo que es el tema del control del examen. Digamos, si yo le ayudo a resolver ese momento su duda, ustedes, digamos, van a seguir pensando si era así o era así, y pues el tiempo, digamos, pasa volando, ¿no? Y después ya no le da tiempo para acabar todo, hasta lo que es el balance y ni siquiera lo que es las recomendaciones. Así que yo siempre mi recomendación con todos mis estudiantes es que antes del examen resuelvan todas sus dudas, no después, no en el mismo examen, porque en este caso el tiempo, como les digo, es oro. Tienen que saber aprovecharlo al 100% para que no les agarre y se quede a nada de completarlo. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda? Pregúntenlo más, no tenga pena. Solo son estos 2 modelos de examen, ¿cierto? Claro, sí, son solamente 2 modelos, ¿saben? Que como les explicaba, el un modelo es sobrante mientras que el otro es faltante. Y después también lo que es el tema de la diferencia de cambio, en el uno incrementa mientras que en el otro modelo disminuye.
y también lo que son justamente las recomendaciones. Aquí, yo, como les estaba explicando en la anterior clase, o puede ser de caja o puede ser de banco, o en último caso puede ser de manera mixta. ¿Qué quiere decir mixto? Que les puede pedir 5 de caja como también 5 de banco. Eso ya no es, esto aquí el tema de recomendaciones no es fijo, puede variar dependiendo de cada modelo, pero el modelo, el tema de faltante, y en este caso disminuye, y el otro caso sobrante y aumenta aquí, eso no va a variar. Tampoco lo que es justamente, digamos, si se pregunta que puede poner una pregunta trampa, no va a poner ninguna pregunta trampa. Va a ser exactamente lo mismo, pero obviamente con montos diferentes, no va a ser los mismos montos que los modelos. El licenciado Berla arma, creo que si no me equivoco, 4 tipos de modelos diferentes, de los cuales ustedes, al que le toque, digamos, tienen que resolverlo. Pero no tengan pena de que les ponga alguna pregunta trampa que no explicó, no, él no es así, él pone tal como explica, ¿ya? De eso no tengan pena o se preocupen. ¿Alguna pregunta más que tengan? De los modelos de examen es una pregunta, solamente va a cambiar entonces los números, ¿no? Exactamente, los montos y el tema de recomendaciones, que como les